Quien titula se empodera y define el objeto que se va a debatir. Y es sumamente importante, a partir de que aquí figura la palabra holocausto, tener la posibilidad de salir de una encerrona, por llamarlo de algún modo, en la que hemos estado sistemáticamente ubicados, fundamentalmente gente que tiene mi edad, yo tengo más de 60 años, cada vez que había que hablar de este problema, porque inexorablemente el primer punto del debate o de la conversación era el holocausto. Y la verdad es que el holocausto tiene una significación en el idioma español muy precisa. Su primera acepción es gran matanza de personas. Su segunda acepción, por influjo del aparato monstruoso de comunicación, de generación de cultura dominante y de propaganda del sionismo, es matanza de grupos étnicos, principalmente de judíos, durante el nazismo. Ya fíjense el poder que han llegado a ubicar esta significación del término dentro del diccionario de la Real Academia de la Lengua, en nuestro caso español. Y no me parece un tema menor que esta palabra esté aquí, y me parece de profunda significación que podamos pensar en lo profundo del término, en lo esencial del término, porque tristemente ha habido muchos holocaustos en la historia de la humanidad. Se mencionaban 4 hoy a la mañana, pero yo creo que ha habido algunos más si nos ceñimos al significado específico del término. Y en todo holocausto hay víctimas y victimarios. Y en todo holocausto hay también una razón sumamente importante, una razón sumamente trascendente para que los victimarios victimicen a las víctimas. Pero cuando el sionismo se apropia del término holocausto, lo hace con una intencionalidad de manipulación. Y de manipulación del término y del debate de ideas. Holocausto era una tragedia humana única a la que había que separar de todas las otras, era inigualable, irrepetible, era excepcional por los victimarios y por las víctimas. Y de ese modo la deshumaniza, la saca del contexto de que todos podemos ser víctimas en algún momento del holocausto, o de un tipo de holocausto. Y eso se hizo con la idea de ponerse a sí mismo, y estoy hablando del sionismo, en una situación de superioridad moral. Nadie puede defender como nosotros a los que más padecieron en la historia de la humanidad, razón por la cual, para establecer justicia, para reparar los daños infligidos, a veces tendremos que hacer cosas excepcionales, como por ejemplo, privar de derechos a otros seres humanos que van a sufrir, pero no tanto como las víctimas del holocausto, porque el holocausto uno solo. Salir de esa trampa semántica, salir de esa trampa idiomática, me parece de enorme trascendencia. Y le agradezco a los organizadores de haber tenido esta lucidez, de haber puesto este término. Y la segunda idea que también agradezco que esté expuesta aquí es la frase: el sionismo ataca al mundo. Porque nosotros no debemos confundir una cosa. El sionismo es una materialización concreta de un flagelo mayor que es el colonialismo. Todo colonialismo parte de una idea, parte de una visión en la cual hay predestinados por alguien o algo a una supremacía y destinados a ser conducidos, y si no quieren ser conducidos, a ser sojuzgados por aquellos que tienen ese privilegio de la predestinación a todo bien. Eso ha justificado todas las versiones del colonialismo que conocemos desde que hay memoria histórica del primer colonialismo. Y puede pasar el sionismo, como pasó el nazismo, aunque hoy se restaura con nuevas versiones ideológicas, pero lo que tenemos que eliminar de raíz es la filosofía, la idea
que justifica dialécticamente y semánticamente a todo colonialismo, que es la idea de supremacía de unos seres humanos sobre otros seres humanos. Y es esa visión parcializada, sesgada, discriminatoria de la existencia humana lo que hace posible estos razonamientos y la justificación de las políticas que importan la consumación de los planes que quienes piensan así de sí mismos pretenden llevar adelante en distintos tiempos históricos. Pasa en nuestros días, y creo que hoy se comentaba algo en el panel de la mañana, que hay dos sistemas en pugna. Uno que es en la parte que se da en la parte del mundo donde nos toca vivir, donde la voluntad del pueblo ha sido reemplazada por la voluntad de corporaciones que tienen una enorme constelación de intereses y en función de eso han tratado de desarrollar un sistema político a su imagen y semejanza. En ese sistema político, por más de que se vote regularmente, por más de que tengamos constituciones y que aparentemente tengamos también tutelas de derecho para poder ejercitar cada uno la vida dentro de un marco legal, en ese ámbito no es la política la que establece los objetivos de la vida en comunidad. Son los intereses de esas corporaciones. Y esto me parece de suma importancia mencionarlo porque en ese universo, como se trata de particulares, no puede haber en la gestación de la política estatal, en la política de los entes que se dedican a administrar los poderes públicos, no puede haber ejecución ni planificación de bienes comunes, porque el bien que puede entrar en la cabeza de una corporación, que puede entrar en su análisis, es exclusivamente siempre un bien particular, no un bien general. Del otro lado del mundo, hoy en el este, en el oriente, hay otro sistema que involucra a sociedades tan distintas como la rusa, la china o la hindú, que lo que tienen en común es estar al oriente del mundo visto desde aquí, donde allí la experiencia histórica es distinta y donde la política, para que haya políticos que puedan de algún modo subsistir, inexorablemente tiene que contener como materia principal de la agenda a tratar temas de interés común, temas del bien común. No es casual que desde la caída de la Unión Soviética hasta nuestros días, Occidente no haya hecho otra cosa que decaer, no haya hecho otra cosa que degradarse, no haya hecho otra cosa que retroceder en términos de integración económica, en términos sociales, en términos de su calidad política, de su calidad de instituciones. Y no es casual que en ese mismo lapso, en esa otra parte del mundo, hayan salido de situaciones de atraso, de situaciones de rezago social y económico, y hoy estén donde están desde el punto de vista de su integración social, de la conformación de sus clases medias, del acceso al conocimiento, etcétera, etcétera. Hecha esta primera aclaración, ahora sí me voy a poner en el tema que justifica mi presencia, porque acá estoy para hablar como abogado, por sobre todas las cosas, y siempre la conversación de los abogados son difíciles y aburridas. Así que voy a tratar de hacer esto lo menos complicado y lo menos aburrido posible. Ya hemos dicho que la tragedia del pueblo palestino es uno de los capítulos dentro de las tragedias de los pueblos colonizados. Esta historia comienza en el territorio de Palestina sobre fines del siglo XIX, donde comienzan a llegar los primeros colonos sionistas y adquiriendo tierras van estableciéndose allí para darse una vida sin intervención de un Estado que los segregara. Esta etapa, digamos,
podemos denominar primera etapa de las 4 de la que quiero hablar, se extiende hasta aproximadamente el año 1917 en que aparece la Declaración Balfour. La segunda etapa va desde la Declaración Balfour hasta el año 1947, que es el año de los sucesos, del inicio de los sucesos, de lo que los palestinos conocen como la catástrofe, como la Nakba. Es un proceso distinto, con la Declaración Balfour, y ya voy a hablar de cada uno de estos instrumentos por separado. El sionismo se considera legitimado, se considera limitado y, mejor dicho, autorizado a llevar adelante una tarea, una actividad de colonización sistemática del territorio palestino y masivo, ¿no? Donde ya no es la compra voluntaria de tierras de los palestinos que deseaban venderlo, sino es la organización en connivencia con el imperio inglés para acceder a espacios que podían ser públicos, abiertos a la colonización, o forzando situaciones que hiciese que los palestinos no pudiesen sostener determinadas tierras. Esto tiene que ver también con una forma de organización económica, donde la más vasta superficie de la tierra palestina en ese momento era trabajada por arrendatarios que no tenían papeles, para llamarlo de algún modo, ¿no? Razón por la cual no podían justificar esa propiedad. Y eso habilitaba que por una serie de subterfugios y maniobras de índole pseudolegales fueran siendo, con connivencia siempre del gobierno inglés, fuesen siendo desplazados de la vida en esas tierras, y eso quedase como espacio expedito para que pudiese avanzar de modo sistemático y de modo progresivo la ocupación del terreno patrio palestino. La tercera etapa va del año 1947, en que aparece la resolución de partición de Palestina, la 181, hasta la guerra del 67, que facilita la ocupación de todo el territorio palestino por parte de la entidad sionista. Y la cuarta etapa va desde el 67 hasta nuestro. Yo quiero ser categórico en algo, porque vamos a hablar de instrumentos a los que se le pretende asignar efectividad legal o consecuencias legales, pero debo previamente aclarar que todo proceso de ocupación y todo proceso de institucionalización de intereses coloniales se funda en realidades de hecho creadas previamente. Siempre se crea una situación fáctica y sobre esa situación fáctica se pretende generar un instrumento que asigne algún tipo de valor legal a lo hecho. Cuando comienza la colonización la colonización sionista del territorio palestino, no había absolutamente ningún instrumento, ni de la potencia que en ese momento tenía jurisdicción, que era el Imperio Otomano, como tampoco de los ingleses, que comienzan a tener poder efectivo sobre Palestina a partir del año 1916, cuando ya, promediando la Primera Guerra Mundial, hacen ocupación efectiva de ese lugar y comienzan a tenerlo con un viso más de jure, más jurídico, a partir del mandato que reciben en el año 1920. En ese primer tiempo, de las 4 etapas de lo que yo aludí, lo único que aparece como instrumento es la denominada Declaración Balfour. La Declaración Balfour es una carta dirigida por el ministro de Relaciones Exteriores, en ese momento, a un conocido, y seguramente muy conocido, que era además parte de la nobleza inglesa, Lionel Walter Rothschild, donde le dice que su gobierno vería con simpatía el proceso de búsqueda y establecimiento en
Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío, siempre y cuando se respetasen los derechos civiles y políticos de las personas que allí habitaban, sean judíos o no judíos. Eso aparentemente es una declaración vaga que no compromete ninguna otra cosa que una acción política. No se dirige del representante de un Estado a otro Estado, porque tampoco podía considerarse a Rothschild como el representante de un sujeto no estatal del derecho internacional. Era, al fin y al cabo, un particular que, por el texto de la declaración, cuando al final le manda saludos y le pide que comunique esto a la Federación Sionista Inglesa, lo que estaba resolviendo el gobierno inglés, nos enteramos de que existía esa federación probablemente como una asociación nacional inglesa. O sea, era una declaración política del gobierno inglés para, con una iniciativa de otro inglés, en representante de una persona jurídica, si así hubiese estado constituida, también inglesa. Era una cuestión exclusivamente interna dentro del ámbito de lo que era el Imperio Británico en ese entonces. Yo aquí quiero hacer dos o tres disquisiciones de índole técnica, porque en realidad en el derecho internacional hay varios modos, varias maneras de generar las normas. Las más conocidas son los tratados internacionales, que es el acuerdo entre dos o más sujetos del derecho internacional. Hay otra forma, que es la práctica por parte de los Estados, que, reiterada en el tiempo, con la convicción de que se está cumpliendo un deber jurídico, genera obligaciones demandables internacionalmente, que esto se conoce con el nombre de costumbre internacional, que se puede dar entre dos estados o entre más de dos estados. Hay una tercera fuente, que son los actos jurídicos unilaterales, es decir, manifestaciones, declaraciones que puede hacer un sujeto del derecho internacional, es decir, un Estado, a partir de algún órgano que lo representa válidamente dentro de los órganos del Estado. Hay algunos que tienen una característica específica que se denomina plenipotencia. La plenipotencia, en el ámbito del derecho internacional, no es otra cosa que la capacidad de representar al Estado sin necesitar justificar que se tiene esa capacidad. Entonces, un jefe del Estado es plenipotente. Un ministro de Relaciones Exteriores o secretario de Estado es plenipotente. El señor Balfour, en la declaración que lo tiene como titular histórico, actuó como órgano del Estado inglés. O sea, era el ministro de Relaciones Exteriores. Podía hacer una declaración de esa índole. Ahora, para ser válido como tal, esa manifestación de voluntad del Estado inglés, debía tener otro tipo de elementos absolutamente indispensables. Primero, tenía que ejercitarse sobre una materia lícita, es decir, a que el gobierno inglés tuviera derecho a resolver. Segundo, tenía que estar dirigida a otro sujeto del derecho internacional. Y tercero, no tenía que ocasionar lesión, no tenía que afectar derechos de ningún tercero, ¿no? Ni particulares en este caso, ni eventualmente otro hipotético o probable sujeto del derecho internacional. Y sobre esto quiero poner especial énfasis, porque el único sujeto que podía ser afectado por esa declaración era el pueblo palestino, que pese a no constituir un Estado en ese momento, era o debía ser considerado un pueblo en proceso de autodeterminarse y como tal tenía derechos. El pueblo palestino no se enteró de ningún modo, nadie le comunicó que existía esa declaración Balfour. Se enteraron mucho después. Se enteraron cuando, finalizada la Primera Guerra Mundial, como uno de los pactos de Versalles de finalización de la guerra, se establece la Sociedad de Naciones y
entre las cuestiones que se resuelven en los pactos que estatuyen la Sociedad de Naciones, se decide cómo administrar los territorios que pertenecían a las potencias perdedoras de la Primera Guerra. Entre esa potencia, entre esos espacios, entre esos territorios, estaba el territorio histórico de Palestina. Esto está específicamente desarrollado en el artículo 22 del Pacto de Sociedad de Naciones. El parágrafo cuarto del artículo 22 hace alusión específica a la situación de Palestina. Es decir, era un pueblo que por su grado de desarrollo debía ser considerado en proceso de convertirse en un Estado independiente. Pero, como todavía a ojos de las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial no tenía el desarrollo institucional adecuado para poder ser un Estado no fallido, es decir, para poder consolidarse sin tropiezos como tal, debía ser, entre comillas, ayudado, ¿no?, por alguna de las potencias vencedoras para alcanzar ese objetivo y finalmente convertirse en un Estado libre e independiente. Hasta acá vemos que en ese territorio el único sujeto que en expectativa podía ejercitar el derecho de autodeterminarse era el pueblo palestino. Porque ese porcentaje de población sionista que vivía en Palestina en ese tiempo, que alcanzaba al 5% de la población, no podía ser escindido del 100% que integraba como población. O sea que, entendido el derecho de autodeterminación como el derecho de la mayoría, correspondía a ese 95% decidir cómo y de qué manera iban a constituir su Estado. Comienza la administración, es muy importante que les diga, recién les comentaba que en el derecho internacional sí pueden surgir derechos y obligaciones para los Estados a partir de una declaración unilateral, a partir de un acto jurídico unilateral. Y esto ya es reconocido por vieja jurisprudencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. En esa época, hasta el año 45, se llamaba Tribunal Internacional de Justicia Permanente de La Haya. Y ya en el año 1933, ese tribunal resuelve una cuestión muy importante, que es la disputa entre Noruega y Dinamarca, que habían integrado un reino común, resuelven separarse, y un dominio que tienen que resolver en favor de quien queda es la isla de Groenlandia. Y Dinamarca, que era quien había hecho los mayores esfuerzos por colonizar la isla de Groenlandia, la reclama para sí. En el año 1919, el ministro de Relaciones Exteriores de Noruega, hablando con su par dinamarqués, le reconoce que Noruega no va a poner ninguna objeción para que Groenlandia pase a ser territorio soberano danés. Después, el gobierno noruego subsiguientes cambian de opinión y controvierten eso que había decidido. Dinamarca documenta todo esto, de modo que se puede probar. Se plantea el litigioso internacional entre las dos potencias europeas y el tribunal resuelve en el año 1933 que por el deber jurídico de buena fe y no contradicción, existiendo una manifestación unilateral inequívoca de reconocimiento de soberanía de Noruega a Dinamarca, correspondía reconocer derechos soberanos a Dinamarca. Esto se los traigo a colación para decir, los actos jurídicos unilaterales sí pueden ser fuente de derecho, sí pueden serlo, pero tienen que tener las características de las que hemos hablado. Ninguna de estas características se visualiza en el caso de la Declaración Balfour. Después podemos hablar del contexto político, sé que tenemos poco minuto y no quiero extenderme en demasía, porque en realidad esa declaración está hecha ni siquiera para lograr el acompañamiento de la comunidad judía o sionista inglesa
al esfuerzo de guerra de Gran Bretaña, sino que se hace para lograr el concurso de Lord Rothschild, influenciando a la comunidad judía norteamericana para que los norteamericanos se involucren en la guerra, cosa que termina pasando por ese tiempo. Pero bueno, sigo con el análisis de los otros instrumentos. El gobierno inglés era totalmente consciente de que esa declaración era totalmente intrascendente a la hora de generar algún derecho para nada. Por eso, cuando se discute el régimen de mandato, a petición del gobierno inglés, la declaración Balfour se incluye en el texto del mandato. El texto del mandato establecía un tiempo de duración para que la potencia que era mandataria del Imperio inglés cumpliese el objetivo del inciso 22, del artículo 22 del Pacto de Sociedad de Naciones, para que el pueblo palestino pudiese autoestablecerse, autodeterminarse en su territorio histórico. Esa declaración expuesta como un anticipo, como un preludio de toda la mala fe que iba a tener con posterioridad el gobierno inglés para la ejecución del mandato que había recibido. ¿Por qué razón? Porque a partir de esa declaración, yo recién lo comentaba, no pone obstáculos, o si pone son obstáculos formales, que en última instancia no son obstáculos reales, a la ocupación sistemática y masiva por parte de sionistas europeos del territorio palestino. Al punto tal de que en ese lapso que va entre la declaración de 1917, el inicio del mandato, en el año 1920, hasta el año 1947, concretamente noviembre, en que sale la resolución de partición de Palestina, en ese lapso que son poco más de, o poco menos de 20 años, concretamente, poco más de 20 años, la población sionista de Palestina pasa del 5% del total de la población al 30% del total de la población. Ya que para llevar prácticamente 300.000 personas en ese lapso, el esfuerzo tiene que haber sido sostenido con un gran desarrollo logístico como fue. En el año 1947, como Inglaterra no podía convencer ni a palestinos ni a sionistas de que aceptasen su plan de partición, y esto quiero dejarlo de modo aclarado, de modo muy expreso y muy categórico. La partición que termina siendo la resolución 181 no es una partición que haya sido espontánea y generada en la Organización de Naciones Unidas. Esa partición con mínimas modificaciones es el proyecto de partición inglés negociada con el sionismo en todo ese lapso que duró el mandato inglés. Por eso, yo recién le decía, en este proceso, que es un capítulo más de la colonización de un pueblo, siempre la pretendida norma legal viene después de la situación de hecho. Ya, la situación de hecho de haberle entregado al sionismo espacio de control exclusivo, al punto tal de que hay documentos ya desclasificados hace mucho tiempo de el Foreign Office y eventualmente de la Secretaría de Estado o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, donde se reconocía que al amparo y con la complicidad de la administración inglesa, el sionismo había desarrollado un estado paralelo, un estado en las sombras, que administraba de modo exclusivo los territorios que después iban a ser ofrecidos en la partición.
Es decir, que todo este proceso que termina con la resolución 181 no hace otra cosa que tratar de darle un marco legal a un proceso de hecho que había comenzado muchísimo tiempo antes, prácticamente 30 años antes. Esto lo quiero poner de relieve porque es una situación, y se me viene a la cabeza en este momento algo vinculado y que también merece alguna reflexión. Cuando, como joven abogado, visité por primera vez el Consejo de Indias en Sevilla, me apasioné por la monstruosa obra legislativa que había hecho el Consejo de Indias. Me puse a ver allí desarrollos normativos absolutamente espectaculares. Un humanismo, una consideración en todos esos textos, un esfuerzo estatal por escribir eso, darle formalidades legales, etcétera, etcétera. Y eso no fue lo que pasó en la colonización. Y lo mismo ha pasado con la resolución 181. La resolución 181 hace un esfuerzo por eximir primero al Reino Unido y después a la Organización de Naciones Unidas de toda sospecha de pretender esclavizar, pretender marginar, pretender discriminar al pueblo palestino. Hace una serie de consideraciones sobre que los dos estados debían darse constituciones, que esas constituciones tenían que tener una mirada no discriminatoria, debía haber una tutela indiscutida conforme al estándar fijado en la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso se cumplió. Absolutamente nada de eso se cumplió. ¿Por qué? Porque como buena potencia colonial, al igual que pasaba en la época de los españoles, sabían que esa resolución iba a dar visos de cierta legalidad y de cierta equidad tutelada por una norma de derecho a situaciones de hecho que jamás iban a ser lo que se pretendía. Los españoles aquí, hablando con los enviados de la audiencia en los juicios de residencia, tenían una muletilla que repetían a los auditores de la audiencia con respecto a estas normas, que era la siguiente: se cumple pero no se acata. Se cumple era se conoce, pero no se hace efectiva. Y parece que en todas las experiencias coloniales el modo de operación, el modo de actuación es muy similar, es muy parecido. Vamos a la resolución 181. La resolución 181 tampoco puede ser tenida a la luz del derecho internacional como generadora de derechos y obligaciones regulares, como generadora de derechos y obligaciones legítimas ante el orden jurídico internacional. La primera y principal razón es que la Asamblea General, que es uno de los 5 órganos principales de la Organización de Naciones Unidas, no tiene facultades normativas. La Asamblea General es el único órgano de la Organización de Naciones Unidas donde todos los estados están representados de un modo igualitario y emite resoluciones que son su expresión de voluntad, pero eso no obliga per se a los estados. Eso son recomendaciones. Es cierto que la más de las veces los estados son coherentes con lo que votan. La mayoría de los estados se comporta luego de una resolución en la que votó favorablemente con respecto al contenido de la resolución, siendo coherente con ese contenido. Y eso permitió, por ejemplo, que resoluciones muy importantes, no es el caso de la 181, como la 2625, Declaración de Derechos y Deberes de los Estados, o como la 1514, que es el verdadero
Código de la Descolonización, hayan llegado a ser norma del derecho internacional por la práctica posterior de los estados. Es decir, que el cumplimiento masivo con respecto a los temas que regulaba la resolución por parte de los estados individualmente considerados convertía a la recomendación del texto de la resolución en derecho consuetudinario, ¿no? Pero era esa práctica la que hacía que el texto de la resolución fuera derecho y no el texto mismo de la resolución. En este caso, tenemos claro que esa resolución no podía generar derecho porque este órgano de la Organización de Naciones Unidas no era competente para generar normas obligatorias. El único órgano competente para generar normas obligatorias es el Consejo de Seguridad, cuando resuelve en cuestiones de su competencia, establecida por el artículo 6, y ejercitando las facultades dentro del marco del capítulo 7. Digo, capítulo 6 y capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas. No hay otras normas obligatorias en principio. Finalmente, quiero hacer una referencia también a la cuestión de la práctica. Si el sionismo hubiese estado convencido de que esa norma tenía efectos jurídicos, la hubiera respetado a rajatabla. No hubiera dejado norma sin respetar. No hubiera dejado obligación sin ejecutar. Eso nunca fue su conducta, nunca fue lo que Israel materializó en cuanto a conducta ni de hecho ni de derecho, razón por la cual la vació absolutamente de todo contenido. Y termino con esto. ¿Qué hacer ahora? Porque es un minuto el que me quiero extender con respecto a esta cuestión. Ustedes saben que hace pocas semanas más de 150 estados de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas votaron a favor de que Palestina ingrese como miembro pleno de la Organización de Naciones Unidas. Esto no está resuelto porque ahora el Consejo de Seguridad debe resolver la incorporación definitiva a la organización. Pero una cosa disparó enormemente mi preocupación en todo esto, que fue la sentencia o la resolución de la denuncia judicial ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya que hace Sudáfrica, acompañado por otros estados más, resuelta en el mes de enero de este año, donde la Corte ordena varias medidas provisionales, pero no ordena lo principal, que es el cese de los actos de fuerza. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser posible que si estos señores miran todo lo que nosotros estamos viendo y si conocen la historia del genocidio en cuota que se ha hecho sobre el pueblo palestino, como actos de materialización de la limpieza étnica del acto palestino, del pueblo palestino, ¿cómo puede ser que hayan resuelto lo que han resuelto? Y me acordé de la Argentina, y me acordé del juicio a las juntas militares. Y me acordé de ese proceso histórico. Yo tenía 20 y pico de años allí, y parecía que nunca íbamos a ver militares de una dictadura sentados ante jueces de la justicia ordinaria, asumiendo sus responsabilidades y condenados por la justicia ordinaria. Y recordé el proceso político previo. Quien era presidente en ese momento, Raúl Alfonsín, tuvo la lucidez de, antes de impulsar el juicio a la Junta, armar una comisión que fue la CONADEP, la Comisión Nacional de la Desaparición de Personas, liderada por Ernesto Sábato, un hombre de letras muy conocido en la Argentina, y por otra gente muy prestigiosa del país. Y se tomaron el trabajo durante muchos meses, prácticamente 2 años,
de tomar todos los testimonios de las personas que habían sido víctimas de la represión ilegal en la Argentina. Con eso hicieron un texto que se conoció con el nombre del Nunca Más. Eso generó tal impacto en la sociedad argentina, fue tan significativo, que el Poder Judicial no tuvo excusa, no tuvo margen para no abrir el proceso judicial. Los poderes judiciales son conservadores, están siempre vinculados a lo peor de los intereses del sistema, esto lo sabemos todos, es así, es muy permeable a los poderes fácticos. Y se me ocurrió la siguiente idea: ¿y si hacemos lo mismo con respecto a Palestina? ¿Y si le pedimos a la Asamblea General ahora que haga o constituya un mecanismo similar al de la CONADEP, porque tiene facultades para eso? Y como no se ha cumplido su resolución, que es la 181, que pida una investigación de por qué no se cumplió esa resolución 181. Porque la Asamblea General carga el triste destino de ser el único órgano de la Organización de Naciones Unidas a la que le hicieron asumir un rol que no debía asumir, normando sobre cosas que no debía normar, y lo único que la Asamblea General resolvió como si fuese derecho para que se aplicase, no se aplicó, que fue la resolución 181. Y si ahora revisa las causas y a consecuencia de esas causas vemos la posibilidad de que se arme, no sé, llamémoslo, un libro negro de la ocupación de Israel. No sé, habrá que ponerle algún nombre. Y sobre eso tener un compendio de la historia del genocidio, que no son actos aislados. Es todo un proceso histórico, porque no se puede consumar la ocupación de Palestina y no se puede consumar la desaparición de un pueblo y su memoria sin esta práctica de genocidio. Discúlpenme, sé que me excedí, pero no podía levantarme sin decirles esto. Muchas gracias por su paciencia.